Lo que se diferencia, lo que puede estar ocurriendo aquí o en otros lugares, son dos. Una es que tú tienes que hacer tarjetas que sirvan en todos los lugares, que no tengas problemas para que funcionen, y es decir, que toda la ciudad lo tiene que aceptar en todos los servicios. Entonces aquí eso cuesta mucho. Está funcionando bien la de aquí, pero si tú vas a otras ciudades de México o vas a otros lugares, pues los autobuses estos llevan una tarjeta, montan un BRT, lleva otra tarjeta, y la ciudad no tiene, el usuario necesita tener varias tarjetas. Es la integración tarifaria, se le llama eso, que tú con la misma tarjeta bien. El segundo factor, que lo contaba en una conferencia a primera hora esta mañana, es cuando tú le dejas a alguien usar una tarjeta en muchos transportes, le añades un beneficio, y es que cuando transborda o es gratuito o es más económico. Es decir, que te han cobrado 10 pesos por entrar, cuando vas a cambiar al siguiente te bajas del metro y te subes entonces en vez de 10 pesos a lo mejor ya es gratis o son 5 pesos. Entonces para el viajero, claro que usa la tarjeta, porque si usase el pagando sería ya otro coste, tenía que sumar dos costes. Y luego hay un tercero, que aquí no se hace tanto, y es que si yo me subo al bus y pago al contado, tiene una tarifa, ¿no? Y si pago con la tarjeta tiene la misma. No, en Europa no se hace así. En Europa, si yo me subo a un bus en Madrid, a mí me cobra 1,5 euros. Estamos hablando de casi 20, casi $2. Si yo cojo y saco una tarjeta y pago con la tarjeta que me obliga a comprar 10 viajes, ¿no? Entonces resulta que en vez de costar eso, cuesta un 30 o un 40% menos. Entonces, ¿por qué tiene éxito la tarjeta? La tarjeta tiene éxito porque lo que te encuentras es que son 3 o 4 medidas fundamentales que aquí no se toman. Hablamos entonces de que en México hace falta la integración de los sistemas de transporte para iniciar. Claro, la integración tarifaria, es decir, que la tarjeta sea utilizada en todos. Esa terminología, la integración tarifaria. Esa es una. Otra es derecho a transbordos, y la otra es que la tarifa de pagar al contado es mucho más cara que la tarifa de la tarjeta. Entonces, en cuanto alguien viaja y ve que la tarifa es mucho más barata, pues rápidamente se pasa a utilizar la tarjeta. ¿Por qué ha sido difícil implementar este mecanismo de pago si en países como de Europa ya está comprobado que funciona como incentivos, integrar la tarifa? ¿Por qué en México ha resultado tan difícil? Bueno, hay varias razones, no las conocemos todas, pero una de ellas es está el concepto del subsidio al transporte, es decir, el transporte público en muchas ciudades, en Europa prácticamente está aceptado. Una cosa es la tarifa que yo cobro al usuario, yo decido cuál es la tarifa que le voy a cobrar al usuario, si le voy a ofrecer transbordos, si le voy a regalar viajes, eso es lo que yo le vendo al usuario, y otro son los costes de mi transporte. La diferencia la cubro yo como administración pública, es decir, entonces ese modelo es cuando se regala un transbordo, el operador no se queda sin ingresar la plata, el operador cobra por ese viaje, se lo da la administración, se calcula todo, dice usted ha hecho tantos viajes, pero claro, solo he ingresado tanto porque he regalado transbordo porque venía de metro. Entonces no se va a quedar el dinero del metro y no el bus en el que se ha subido después, no, el bus recibirá un subsidio que cubre la diferencia por haberle regalado ese transbordo al viaje. Entonces ese es el primer concepto, el transporte tiene que ser apoyado porque si no la tarifa que se le cobraría al viajero sería elevada. Ese es el primer concepto, porque en el momento que se separan ambos ya distingues la política que hace que el viajero se sube de los sistemas. Entonces a partir de ese momento no le cuesta a un operador decir yo acepto la tarjeta de otro, no me importa. La diferencia de lo que yo tengo que ingresar que me correspondería con lo que me lo va a poner a mí la autoridad de transporte. Otra cuestión sería la transparencia de los recursos, ¿no? En Guadalajara en específico, un gran problema ahora con
al modelo ruta empresa ha sido la tarjeta de prepago, porque los transportistas no reciben su dinero ni siquiera a fin de mes y está bien, cobran sin incentivos y demás, pero además no reciben su dinero. Claro, eso es inadmisible. A nivel de transporte público, las empresas de transporte, los operadores de transporte tienen un problema, es todos sus costes son inmediatos, la mayoría de sus costes son inmediatos, los tienen que pagar inmediatamente. ¿Por qué? Porque sus partidas de pago son partidas que no pueden retrasar la nómina de sus empleados. No pueden retrasar el pago del petróleo, nadie le va a dar ese crédito y como mucho, a lo mejor puede pagar a plazos el bus, como mucho, pero él necesita la plata ya. El operador de transporte necesita la plata ya, entonces un operador de transporte puede esperar un cierto tiempo, pero es muy corto entre que alguien viaja en su bus y el ingreso económico, porque si no el operador no lo quiere. Exacto, no le conviene. No le conviene. Recuérdeme los beneficios que traen para el transportista y para el usuario el usar estas nuevas tecnologías, las tarjetas. Pues son muchas, ¿no? La primera de todas es, estamos hablando de que deja de manejar plata, que parece una cosa negativa, pero es total. Toda la corrupción que se pueda generar al movimiento de plata, lo reduces al máximo. Entonces tú ahorras en plata por corrupción, por manejo de dinero, ahorras en plata porque el manejo de dinero siempre es caro, es decir, a alguien que va a manejar plata le tienes que pagar más porque va a manejar plata, los recaudadores, porque el contar monedas genera mucho coste. Entonces el primero de ellos, el beneficio es ese. El segundo de ellos es que está demostrado que cuando la persona viaja con tarjeta, viaja más. Así que lo que sucede es que se le suben viajeros. Entonces el siguiente beneficio. El tercero es que se ponga a hacer mecanismos por cual esa persona le resulta más cómodo subir al transporte porque el dinero él ya lo tiene cargado, no tiene que hacer una operación de carga. Y eso añade otro beneficio más, que es el aumento de la velocidad comercial. Es decir, la velocidad a la que las personas se suben al bus, el bus carga y sale siguiendo ruta, hace que necesite menos vehículos para hacer el mismo servicio o hacer más servicio con los mismos vehículos. Entonces, En comparación, ¿qué porcentaje en Europa está utilizando ya la tarjeta de prepago comparado con México? Bueno, el índice del uso del prepago es prácticamente mayoritario. También aquí en México se utiliza mucho. La diferencia es el índice de uso, es decir, si uno va a una ciudad como Madrid, pues prácticamente el 97% de la población viaja con tarjeta y solo hay un 3% que viaja con un billete individual, que lo está pagando en el bus o lo está pagando en la máquina y que le están cobrando ese precio que hablamos, ¿no? La diferencia es el nivel de uso. A lo mejor hay lugares donde, como la tarifa no se ha mejorado por pasar a la tarjeta, el usuario es que realmente no la usa y entonces en vez del 90% a lo mejor tenemos solo un 30% o un 40% de usuarios que pasan a la tarjeta. Pasan solo a ser, a lo mejor en el transporte serán tarjetas para personas de tercera edad o tarjetas con beneficios sociales o estudiantes, pero el usuario normal no tiene ninguna ventaja. Le da lo mismo pagar la plata y subir al bus que utilizar la tarjeta. Por el momento las tarjetas son la opción a la que hay que migrar, o vienen nuevas tecnologías que ya están por ahí. Están viniendo nuevas, pero también están orientadas parcialmente a la tarjeta. Lo que está cambiando es el paradigma de cómo enfocarlo, ¿no? Uno de los cambios está en llegar a viajar con el celular. Pero en el fondo, eso no lo sabe la persona que lo hace, pero en el fondo tecnológicamente lo que hace la tarjeta, el celular, es emular una tarjeta, se comporta igual que si fuese una tarjeta, ¿no? De hecho, lo que haces es, cuando se hace el proceso de que el celular se prepare, es que se descarga una tarjeta de la nube, baja al celular y se queda allá. Pero la gran ventaja es que ya viajas con el celular le das la orden de recargar y lo puedes funcionar. Y la otra es, lo que se está cambiando es un modelo en el cual el usuario sigue utilizando la tarjeta, pero la tarjeta no se recarga. La tarjeta es una tarjeta que te identifica. Entonces tú usas el transporte público registra qué has estado haciendo y luego va y te cobra en cuenta lo que has realizado. Es como cuando uno va y utiliza la luz, el gas, el agua, y entonces llega a final de mes o a final de la semana, a final del día, eso es lo de menos,
y el sistema le dice usted ha gastado tanto y como usted ha gastado más le hago un descuento, o al revés le aplico una penalización porque usted no hizo, pero el sistema se va a basar en que yo en ese momento no voy a cargar saldo, no llevo saldo, mi tarjeta es un mero identificador que me dice yo viajo y así. Y entonces en ese modelo lo que está ocurriendo es que están surgiendo diferentes opciones. Una de ellas es la que hemos mencionado en la ponencia, que es la tarjeta bancaria. Si ya el ciudadano ya tiene una tarjeta bancaria, ¿por qué no puede viajar? Utilizarla directamente. Y entonces, pero no se le estaría cobrando en el momento, se le estaría cargando en cuenta la operación en función de los viajes que ha realizado. Si ese día hizo un solo viaje, pues a lo mejor por la noche se le cobra un viaje individual a una tarifa, pero si ese día viajó 5 veces se le aplica otra tarifa. Ese es el modo. ¿Y en este momento en ningún lugar se está aplicando? ¿Solo es como... Sí, en este momento se está aplicando en varias ciudades, pero la más famosa de todas es Londres. En Londres uno puede viajar con una tarjeta de transporte clásica, pero se puede viajar en este momento. Uno va con una tarjeta de crédito o débito, la única condición que tiene que tener es que sea de sin contacto, sea de acercar. No sé si están familiarizados, pero hoy en día todas las tarjetas que se están implantando ya incluyen que solo basta con acercar la tarjeta. Por mi parte sería todo, no sé si me gustaría agregar algo más. Hombre, a mí me gustaría agregar que todos los temas del sistema de recaudo, lo que todo el mundo tiene que asegurarse es de que siempre tienes que cubrir toda la población que tengas. Eso es muy importante, porque cuando se está uno imaginando el recaudo, no puede ser un Uber. ¿Por qué? Porque hay perfiles, hay ancianos, gente mayor, niños, gente con el estratus social del transporte público es un reparto social diferente al que podemos encontrar en esta sala, por ejemplo. Y eso cambia cómo deben ser adaptados los sistemas, cómo puedes garantizar el derecho al transporte y al mismo tiempo implantar sistemas modernos, ¿no? Eso es lo único que realmente. Muchas gracias. Vale.